El libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo ¿de qué? De la fe. Y es lo que vamos a estudiar hoy, la fe. Cuando el pastor Bohr presentó la primera presentación hace 2 días, él habló acerca de Adán y Eva. Para los que no estaban aquí, él nos habló acerca de Adán y Eva y de lo que pasó ahí en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva entregaron a Satanás su voluntad. Después de ese tiempo en cual Adán y Eva entregaron a Satanás su voluntad, como también dijo el pastor Cruzet, nosotros como seres humanos naturalmente damos a Satanás nuestra voluntad. A través del pecado hemos entrado nosotros bajo una realidad de pecado. La fe es la realidad por cual nosotros vivimos aquí en esta tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en la vida de Moisés. Hebreos capítulo 11, empecemos ahí en el versículo 24. La Biblia nos dice algo aquí acerca de la vida de Moisés y vamos a traer lecciones de la vida de Moisés, decisiones que Moisés tuvo que reflejó el carácter de Cristo al mundo entero que estaba ahí a su alrededor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. La Biblia nos dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas ¿cómo se dice esa palabra? De Cristo, que los tesoros de los egipcios. Pero aquí la Biblia nos dice la razón por cual Moisés hizo esto. La razón es por la fe. Hay que ver las decisiones que Moisés tomó. Esa palabra sí me la sé, pero como estoy nervioso ahorita no la puedo decir. Hay que ver las decisiones que Moisés tomó aquí en Hebreos capítulo 11. Noten primero la primera decisión que Moisés tuvo. ¿Cuál es la primera decisión que Moisés tuvo? Se encuentra ahí en el versículo 24. La Biblia dice que por fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A los 15 años yo tomé una decisión en mi vida que yo creo que ha sido la decisión más grande de toda mi vida. Y fue dedicar mi vida enteramente a Jesucristo. Viviendo ahí en California, yo decidí ir a una escuela que se llama Washita Hills. La directora de esa escuela se llama Harriet Clark. Y cuando yo llené mi aplicación, la visité ahí a la escuela en Arkansas. Su hijo Chester es el que me ayudó a hacer esa decisión de dedicar mi vida a Cristo. Cuando yo los fui a visitar ahí en el estado de Arkansas, que es muy diferente del estado de California, entregué mi aplicación y el doctor Clark, el esposo de Mrs. Clark, me dijo, Israel, ya estamos llenos. No hay cupo más para otro estudiante en esta escuela. Y con mi aplicación entregué al doctor Clark y a Mrs. Clark los últimos 25 o 30 dólares que tenía para pagar las application fees. Después regresé a mi casa en California. Y día tras día mi mamá tomaba el correo y buscaba ahí a ver si habíamos tomado la carta de rechazo, de aceptarnos. Y nunca llegaba esa carta. Y todavía recuerdo mi mamá entrando diciéndome, Israel, mañana vamos a tener que ir a la escuela pública para registrarte porque yo creo que no te van a aceptar en Washita Hills. Y mientras mi mamá me estaba diciendo esto, vio ahí el correo que llegaba de Arkansas y me lo entregó. Abrí la carta y la carta nos decía que la escuela estaba completamente llena. No había cupo más. Yo ya me estaba preparando para el rechazo y ahí al terminar la carta
Mrs. Clark me dijo, Israel, en el dormitorio ya no hay lugar. Y lo que estamos dispuestos a hacer, mi esposo y yo, es tomarte en nuestro propio hogar. Y eso es lo que pasó. Mi papá, unas semanas después, con mi hermano me llevó a Arkansas, el estado natural, y ahí me dejó en la casa de Mrs. Clark. Mrs. Clark fue para mí como una segunda madre, igual como mis tías. Y yo sé que en sus vidas han ustedes encontrarse con unas personas que han sido como padres segundos para ustedes, ¿no es cierto? Personas que han hecho lo extremo en ayudarles en circunstancias que para ustedes eran difíciles. Y estas personas son como padres para nosotros, ¿no es cierto? Esto es lo que fue Mrs. Clark para mí, como una madre. Ella me daba de comer cuando no tenía nada que comer. Cuando no tenía dinero, ella me ayudaba, me dejaba entrar a su casa y ahí podía yo dormir. Ella fue como una madre para mí. Y yo cuando veo aquí en la vida de Moisés lo que la hija de Faraón hizo por él, muchas veces al estudiar este pasaje me enojo. ¿Por qué? Porque la hija de Faraón fue para Moisés algo como lo que fue Mrs. Clark para mí. Ella no solamente le ayudó a Moisés en su educación, sino la hija de Faraón salvó la vida de Moisés. Moisés era un niño que iba a morir, pero la hija de Faraón salvó la vida de Moisés. No solamente salvó la vida de Moisés, sino le entregó a Moisés la mejor educación posible para él. Le dio el mejor hogar, la mejor ropa. Moisés era un niño que él experimentó en su vida milagro tras milagro tras milagro. Y esto fue por una mujer que fue la hija de Faraón. Y la Biblia dice que algo pasó en la mente de Moisés, que al crecer Moisés tuvo una decisión, y esa decisión que Moisés tomó fue el rechazo de ser llamado el hijo de esa mujer que salvó su vida. Si Moisés era un niño creciendo en mi vecindario, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, no les gustaría Moisés. Hubieran dicho que Moisés era un malcriado, ¿no? Malagradecido. Que Moisés, al recibir tanto de la hija de Faraón, le regresó lo peor. Pero la Biblia nos dice que Moisés tomó esta decisión por la fe. La primera decisión que Moisés tomó es la decisión de rechazar el llamado de ser hijo de la hija de Faraón. La segunda decisión, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La segunda decisión que Moisés tomó, la segunda decisión es que Moisés escogió ser maltratado en vez de tomar o de gozar de los deleites de los egipcios. La Biblia dice que Moisés tomó esa decisión por la fe. Estoy un poco enfermo esta mañana, y estoy enfermo no porque fue mi decisión. Cuando me levanté yo esta mañana, yo no tomé una decisión, yo no pensé en mi mente, hoy tengo la oportunidad de estar enfermo o de no estar enfermo. Quisiera yo estar enfermo. Yo no tomé esa decisión. O sea, yo creo que sí la tomé porque no dormí el tiempo que debería de dormir o no tomé suficiente agua. Me van a tener que perdonar aquí un poco. Pero yo no tomé esa decisión conscientemente. Nosotros como seres humanos, si estamos mentalmente sanos, no tomamos decisiones que van a traer a nuestras vidas maltrato.
Pero la Biblia nos dice que Moisés tomó una decisión, que Moisés tuvo una decisión, que él tuvo una oportunidad de no tener el maltrato, pero él decidió ser maltratado.